Ok, Bueno, bueno. Em, bueno, hoy vamos a hablar, entonces, siguiendo un poco la línea de lo que veníamos diciendo la vez pasada, que había quedado ahí medio como en la pregunta, que bueno, en realidad venimos arrastrando, pero que quedó la vez pasada casi como al final, como, no sé, continuará, que era sobre el objeto, ¿no? ¿De qué hablábamos cuando estábamos hablando del objeto? ¿Qué era el objeto para Lacan particularmente? O el objeto A. Eh, y primero, como siempre, hay que hacer un pequeño rodeo para llegar a poder empezar a pensar de qué se trata este objeto. Y en este seminario, particularmente en el capítulo 10, que es el capítulo en el que habla del agalma, él empieza a hacer esta introducción a lo que después va a llamar objeto A. Em, bueno, para empezar podríamos decir que agalma, que es un término que él hace como una especie de explicación bastante acotada de todos modos de por qué toma este término, de dónde lo saca. Él dice, hace unos años estaba leyendo un texto, creo que de alguno de los griegos, y se le ocurrió que podía tener algo que ver con esto. Eh, Hace un recorrido en todos los textos de los escritos griegos en los que aparece este término, y también con este recorrido se empieza a encontrar con que es un término de más ambiguo, ¿no? Aunque es medio, bueno, un oxímoron decir que una palabra es ambigua porque siempre tienen esta característica de ser polivalentes, pero este término en particular este, tiene muchos sentidos, ¿no? Primero, él al principio del capítulo dice, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de agalma? ¿Qué es? El agalma es un ornamento, un adorno, ¿no? Esa sería como una primera acepción. Em, Algo con lo que uno se engalana, va a decir también, ¿no? Se adorna. Eh, y en relación a esto, entonces él plantea, bueno, ¿qué de esto puede pensarse en el banquete? ¿Aparece algo de esto en el banquete? Y él dice que hay un momento, eh, un punto crucial, que yo podría agregar, me parece que no es solamente un punto crucial en el banquete, sino que me parece que es un punto crucial para el psicoanálisis, porque es un punto, es casi, en algún momento dice, si no me equivoco, es como el gran descubrimiento del psicoanálisis, ¿no? Esto del objeto que él en una primera instancia va a llamar objeto parcial, pero bueno, a eso vamos a llegar. Pero bueno, es un momento clave de esta historia que venimos recorriendo del banquete, que es ese instante en el que algo irrumpe, ¿no? Como ya veníamos diciendo, se venía hablando, se venía sosteniendo un discurso que venían, eh, bueno, armando los distintos personajes que se encontraban ahí, que tenía cierta coherencia, y de pronto irrumpe este personaje, que es Alcibíades, y algo de esa irrupción va a tener que ver con este concepto, el de la agalma. ¿Por qué? Bueno, hay varias aristas, pero en una primera instancia me parece importante ubicar que que lo que irrumpe ahí y la modificación, el movimiento que hace la irrupción de Alcibiades es que se pasa a el discurso, es decir, a hablar del amor, a algo más del orden del acto, ¿no? El amor de pronto aparece y de alguna manera, eh, y medio que todo lo anterior cae, ¿no? Todo lo que se venía diciendo cae. Eh, Voy a leer una cita
creo que si no me equivoco, de la página 163, si no me equivoco, dice, se trata de algo que advierte el psicoanálisis respecto a la naturaleza del amor y de una posición, una articulación esencial pero olvidada. Esta articulación va a tener que ver con qué, con articulación entre eh, el sujeto y lo que pasa en el amor con el objeto. Y él dice, olvidada, bueno, esto es medio una especie nos está retando de alguna manera, ¿no? Porque dice algo así como que, bueno, sí, Freud mismo se ocupó por tanto tiempo y le puso tanto empeño en que no nos olvidáramos de este concepto, que es el concepto del objeto, para Freud, objeto parcial. Y de pronto es como si eso se olvida, ¿no? Es como que aparece algo de, bueno, sí, supongo que alguna cuestión de resistencia en nosotros mismos y nos olvidamos de lo esencial, dice él. Entonces, este punto, repito que él por ahora Lacan lo ubica como el ágalma, todavía no sabemos de qué se trata, pero sí lo puede ubicar en ese momento, en el momento en el que lo que venía unido de pronto se corta e irrumpe algo nuevo. Miro, ¿estás? Te me fuiste. Acá estoy. Ok, no sé por qué desapareciste. Em, bien, entonces, a partir de eso, él logra hacer una distinción que tiene que ver con esta distinción entre lo que se venía diciendo sobre el amor y lo que pasa cuando irrumpe Alcibíades, que tiene que ver también con la distinción que intenta que nosotros entendamos, nosotros como analistas, para pensar a la relación transferencial, por supuesto, pero en general a la relación amorosa, ¿no? Cuando él habla de que la relación sexual no existe. Y él dice algo así, como que hasta ahora en el banquete se venía diciendo que lo que se buscaba en el otro, en la experiencia del amor, tenía algo que ver con lo deseable, ¿no? Bueno, venían Fedro, los que le siguen, venían medio diciendo algo en relación a esto, ¿no? Como una suerte de reglamento, porque es cierto que ellos venían preguntándose de qué va el amor, con qué tiene que ver, de qué sirve ser sabio, cómo se da, bueno, eran una suerte de preguntas que de alguna manera cada uno creía tener al menos parcialmente alguna respuesta. Pero eran respuestas, podríamos pensar, cerradas, ¿no? El amor tiene que ver con lo bello, o el amor tiene que ver con aquello que en el otro aparece como deseable. Bien. Y acá Lacan hace como una especie de disclaimer y dice, esperen, yo no quiero decir que el amor no tenga que ver con lo deseable. Lo que viene a traer Alcibíades es que lo deseable no es aquello de lo que se viene hablando. No tiene que ver con ese discurso cerrado ni con algo tampoco que se pueda articular en un discurso. A no ser que estemos hablando de un discurso dentro de un tratamiento psicoanalítico, que ese es, bueno, es otra cuestión y ahí sí, transferencia mediante. Y ahí es que aparece esta otra concepción del término ágalma, y acá es que él hace este recorrido de todas las veces que aparece en todos los textos griegos este término, hace referencia a un texto muy particular, que en este momento no me acuerdo de cuál de todas estas historias es, porque hay varias. Él dice que tampoco le interesa meterse mucho en todas, pero habla de una en particular en la que se piensa al ágalma como una especie de estatua
o de ornamento, ¿no? Volviendo un poco a la acepción anterior, pero que era particular de los dioses, ¿no? Cuando se hablaba de las estatuas que representaban a los dioses, ahí se podía estar hablando de un ágalma, ¿no? Esto aparece en alguno de esos escritos. Entonces, él dice que lo que él logró encontrar en este recorrido que hizo y en esta ambigüedad del término y en lo difícil también de la traducción, ni que hablar de todo lo que se pierde entre la traducción al francés, del francés al español, y bueno. Pero ya de por sí de la traducción en griego, de todas las acepciones posibles, es que el alma, sí, él dice, vamos a seguir tomando esta cuestión del ornamento y del adorno, pero que no tiene que ver con un adorno que uno se pueda poner, ¿no? Y que tenga que ver con lo externo, ¿no? Con la imagen, ponerse un vestido, ponerse un sombrero, qué sé yo. Y él dice, más bien, este objeto, este ágalma, y esto es lo que viene a decir Alcibíades en su irrupción, es algo que se encuentra en el interior, ¿no? Por eso él ahí Lacan hace como una especie de traducción medio a lo lacaniano y dice, pensemos mejor al ágalma en vez de como un ornamento, como una joya que se encuentra dentro de un sileno, que podríamos pensar como un alajero, ¿no? Algo que contiene algo muy precioso, ¿no? Y por eso él hace esta especie de, Alcibíades hace esta especie de subversión, podríamos decir. Porque Alcibíades recuerda en su discurso que a Sócrates, porque recordemos que Alcibíades viene a hablar de Sócrates, y recuerda que sí, Sócrates tiene como cierto interés particular por lo que él llama a los jóvenes bellos, ¿no? Entonces se pone a hablar de la belleza y demás. Pero me parece que haciendo una lectura también del banquete y tomando lo que puede ubicar Lacan acá en relación a lo que Alcibíades viene a romper, es que eso bello, que incluso le interesa a Sócrates, no es lo bello pensado como el bien común, dice, ¿no? Como que lo que le gusta a la muchedumbre, sino más bien que tiene que ver con algo que está en el interior, ¿no? Y que no está a la vista, podríamos decir. Hay algo en relación a esto que a mí me interesó traer, porque me parece que esclarece un poco. Me voy a adelantar un poco, voy a hacer una pausa de lo que viene diciendo Lacan en el seminario, ahora vuelvo, pero me interesaba traerlo porque creo que tiene mucho que ver con esto que intenta él explicar sobre la diferencia entre lo que se venía diciendo sobre el amor, es decir, el saber que se cree o que ellos creían tener sobre el amor y el momento en que el amor irrumpe. Y tiene que ver con un término que en realidad utiliza Freud, es más freudiano, pero que está un poco ayornado y mezclado con una cuestión un poco más lacaniana, que es el tema de la condición erótica, ¿no? La condición, a ver, una condición es algo que tiene que estar para que otra cosa pueda darse. Eso es una condición. Y bueno, y Freud hablaba un poco de la condición erótica cuando hablaba, por ejemplo, sobre un caso particular de la elección de objeto en el hombre. Él ahí hace como una especie de... Es un caso clínico en realidad, pero que él después va a decir que tampoco es particular de los hombres, que también le pasa a las mujeres, y que tiene que ver en realidad con la neurosis. Y él dice, hay algún tipo de neurosis que solamente le gustan o pueden encontrar como objeto de amor un objeto, por ejemplo, que no está disponible, ¿no? Él decía, hay algún tipo de hombres que solamente le gustan a mujeres casadas, por ejemplo. Entonces,
Freud empieza a encontrarse con eso en este texto que acabo de nombrar, con que hay algo que parece que no tiene sentido, ¿no? Porque este hombre que venía a hablar con Freud realmente sufría mucho, porque siempre se enamoraba de mujeres que estaban casadas, a las que no podía acceder, que siempre había un tercero ahí con el que tenía que rivalizar. Entonces, digo, uno podría pensar, qué complicado, digo, hay tantas otras mujeres, no sé, o lo que uno suele decirle a un amigo. Pero él ahí ubica que hay un rasgo, ¿no? Que hay una condición parecida, que si las mujeres no estaban casadas, este tipo no tenía ningún interés en ninguna de ellas. Bueno, esto es un caso justamente muy particular, bueno, por suerte después Freud se empieza a dar cuenta de que, de que eso es parte de la neurosis en general. Entonces la condición erótica tiene que ver con algo de esto, tiene que ver con una cuestión que es inconsciente, primero que nada, que es singular, es decir, que no es general, es decir, que es sobre cada sujeto particular. Digo, no se puede generalizar, por ejemplo, sobre el deseo. Y a mí esto me hace pensar mucho en lo que pasa hoy en día con las cuestiones de género, ¿no? Que se intenta dividir y clasificar tanto, ¿no? Entre distintos géneros. Eh, y me parece que por un lado, bueno, tiene su sentido, pero por el otro lado se pierde un poco esto, que es que más allá del género, si estamos hablando de alguien heterosexual o bisexual o lo que sea, eh, hay algo que es particular de cada uno, que no se puede generalizar sobre, por ejemplo, todos los heterosexuales desean de tal manera, ¿no? Y tampoco se puede elegir sobre esto, ¿no? Un poco de eso quería traer para seguir hablando de qué se trata este objeto que ahora todavía se llama Agalma para Lacan. Em, Acá, siguiendo un poco vuelvo al seminario. Él dice algo que viene un poco a polemizar, como suele hacer Lacan, a generar discordia, que es lo siguiente, ¿no? Él dice algo así como que, bueno, nosotros somos muy nobles en no querer tratar al otro como objetos, ¿no? Que también eso es algo que se dice mucho hoy en día, esto de no objetivizar al otro, ¿no? Que el otro no es un objeto, que no nos pertenece, porque está bien, digo, lo que caracteriza a un objeto es, por ejemplo, que tiene un valor tal vez mayor que otro o que se puede intercambiar, ¿no? Lo que es particular de un objeto. Pero la pregunta que viene a hacer Lacan acá, que es lo que digo un poco, bueno, que viene a generar discordia, es, eso está muy bien, pero ¿es realmente mejor tratarlo como sujeto? Digo, ¿en qué lugar lo estamos dejando al otro como sujeto? Y él hace esta pregunta un poco para hacer quilombo, como siempre, pero tiene un sentido. ¿Cuál es? Que hay algo, hay esta idea él dice, él la llama, y acá voy a introducir un término que por ahí habría que empezar a definir, que es el de la oblatividad. Y esto nos lo dice a los analistas, también nos está retando acá y nos dice algo así como, sí, está bien, no hay que tratar al otro como un objeto, pero tengamos cuidado con tratarlo como un sujeto. ¿Por qué? Porque nos creemos de alguna manera, tanto los analistas como todo aquel que ame, podría decirse, eh, que cuando nosotros amamos a un otro, lo amamos por lo que es, ¿no? Lo amamos por su subjetividad, por lo que es como persona, como humano, ¿no? Y ahí es donde está complicada la cuestión, ¿no? Yo creo que esto es lo que
es lo que dice Lacan cuando en algún momento de este capítulo dice, ¿por qué nos seguimos olvidando de lo que dijo Freud? ¿No? ¿Por qué nos seguimos olvidando del objeto parcial que descubrió Freud? Porque sí, nos seguimos olvidando. Digo, incluso ya con la transferencia instalada y demás. Em, entonces, sí, sí. Yo quería, como, nada, tengo como esta necesidad de intervenir en este momento. Sí, Porque sí. esto que estás diciendo me llevó a una conversación que estábamos en un banquete, casi, con unos amigos psicólogos, y estaba un amigo hablando de justamente como de la objetificación, ¿no? Vamos a decir, del problema que es que alguien vea al otro como un objeto, ¿no? Este, entonces, es decir, el discurso de este amigo era en una condición casi legal, ¿no? Es decir, porque como, es decir, viste, él un poco lo que decía es que los asesinos efectivamente ven a un otro como, ¿sabes? Como un torso, ¿no? Al que le pueden machacar y qué sé yo. Bueno, al menos era lo que él proponía en relación a los asesinos, ¿no? Entonces, nada, como machacando el objeto, vamos a decir, como machacando el concepto de objeto. Y vamos a decir, como mi aproximación a la literatura, una aproximación muy precaria a la literatura, eh, recordé mis clases de lengua y de castellano, de esta cuestión, viste, del objeto determinado o el objeto indeterminado, y que el objeto, por ejemplo, en una oración, es de lo que se habla, ¿no? Es Ujú, de quién, es de lo que se habla, no de quién se habla, de lo que se habla, ¿no? Y el valor que tiene el lugar en ese sentido, porque a veces lo pienso, ¿no? Como a los bebés, ¿no? Como a los niños. Yo me parece que estoy haciendo como una no, metáfora pero ¿por qué como decís? muy grosera, pero porque esta cuestión, porque lo digo de lo que puede ser objeto ¿no? Alguien que llega, que puede escuchar y que dice que tenemos un cerebro desarrollado para recibir lenguaje, ¿no? El objeto, ¿no? Es decir, el ser humano como objeto del lenguaje, Por supuesto. inclusive como objeto de amor Ujú. también, ¿no? Es decir, como alguien que es objeto de un amor, imagínate, avasallante de los padres, qué sé yo, cuando los padres aman a sus hijos, que bueno, que ojalá, 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 ojalá Sí, pase. en el mejor de los casos. Claro, en Sí. las casas eso pasa. Pero como también como para poner pregunta a esto, la conversación vamos a decir, en este banquete con mis amigos no fue a algún lugar extremadamente reflexivo, pero sí, lo que sí me parece interesante es lo que tú estás diciendo, es como esta separación, ¿no? Entre, por supuesto que el otro no es un objeto, pero que es muy importante recordar, no sé si en el amor, porque me parece que en el amor es importante que algo de eso quede de lado, ¿no? Es decir, o sea, uno no puede estar todo el tiempo, ¿sabes? Al menos no en el amor, ¿no? No, que el otro No, tiene un por objeto supuesto. parcial, claro. No, no, no. Pero Por sí, eso, perdón, por eso digo que es inconsciente. claro, No es, exacto, no es algo de lo que uno habla, es exacto. absolutamente Pero inconsciente, bueno, que sí. es fundamental en un tratamiento, en una relación transferencial, tener Sí. esto, o sea, no perder esto de vista, ¿no? Es decir, Ujú, que hay algo ahí en relación al lugar donde uno va a quedar ubicado, no ujú. como quién uno es, o el ser, o el sujeto, o, ¿sabes?, el del analista, sino ese objeto, que, bueno, que es interesante. A mí me resulta muy interesante esto que tú dijiste, lo de la galma como un continente, ¿no? No como algo que está revelado, sino más bien como algo que encierra, ¿no? Que como que está protegiendo una joya, ¿no? Como está ahí, Ujú. no sé si protegiendo, velando más bien. Sí. Eh, Discúlpame por hacer esta digresión. No, está muy bien, porque además esto que me decís me lleva un poco. De hecho,
Lacan en este capítulo habla sobre el fetichismo, ¿no? Que yo lo dejé por afuera porque, bueno, no me quería meter mucho con eso, pero esto que dijiste de los asesinos, ¿no? Que ven, que te dijo tu amigo que ven al otro como un objeto. Bueno, un poco en ese sentido, en este sentido de la condición erótica y de lo inconsciente, y hay algo de fetichismo en eso, podríamos pensar. Además me hiciste acordar un cuento de Cortázar que se llama Estación de la Mano, que es un cuento que relata la historia de una mano, ¿no? De la vida de una mano. La mano que escribe, que posa sobre la mesa, que agarra cosas, ¿no? Como un objeto recortado. Eh, es un cuento muy lindo, es cortito. Eh, y un poco, claro, lo que es cierto que se juega algo de esto de lo perverso, un poco en ese sentido, ¿no? Aparece esta cosa de, sí, del objeto, bueno, fetichizado. Pero no es esto exactamente de lo que se trata cuando hablamos del agalma. Se trata más bien, bueno, acá por ahí me podría meter un poco con el recorrido que Lacan hace, que lo hace igual muy rápido y tampoco dice algo así, no voy a dar una clase ni de lingüística ni de filosofía, pero quiero que nos acordemos que a nosotros un poco nos interesa el tema de la etimología de las palabras y la raíz, ¿no? Y él entonces recuerda que agalma y gal, ¿no? Esa separación que él hace a galma, eh, tiene algo que ver su raíz etimológica con algo del orden del brillo, ¿no? Bueno, él después hace un juego de palabras porque gal en francés es brillo. Entonces, él dice, sí, quedémonos con esa idea principal, la del ornamento, la de, hay otra palabra, la del, sí, lo del engalanar, ¿no? Engalanarse. Y con esta idea del brillo. Hay otro cuento que creo que es de Nicolás Gogol, que se llama La nariz. Este cuento sí que no me acuerdo los detalles, pero sí recuerdo que un poco lo que sucede es que un hombre está enamorado, no sé si lo conocen el cuento, pero es, bueno, sucede algo así como que un hombre se enamora de una mujer particularmente, y él se da cuenta, esto es lo loco del sueño, que en realidad un poco lo que está diciendo Lacan es que la neurosis no está a la vista, no está en lo consciente tampoco. Es que se da cuenta que lo que le gusta de la mujer es el brillo que tiene en la nariz, ¿no? Un brillo que él le ve en la nariz. Entonces eso es lo que le atrae. Y por acá va un poco la cosa, ¿no? Y él dice alguna cita que también la voy a leer, que está en la página 166, porque además me parece muy linda. Después de que hizo todo este recorrido de la etimología, de todas las veces que aparece Agalma en los textos griegos, dice: cada vez que encuentren ustedes Agalma, presten mucha atención. Aunque parezca que se trata de las estatuas de los dioses, porque era una de las acepciones que aparecían, examínenlo con más cuidado y verán que se trata siempre de otra cosa. Y esto un poco es como una especie de indicación técnica, me parece, ¿no? Porque también tiene que ver con los dichos en un análisis. Y yo pensaba en relación a esto, un poco volviendo al tema de poder decir o no, de que sea consciente o no, qué es lo que a uno le gusta de un otro, por ejemplo. Eh, Pensaba en todo lo que uno puede decir sobre eso, ¿no? Puede entrar en un análisis diciendo yo un tipo que esté conmigo todos los fines de semana y que me regale bombones y que, digo, todo lo que uno dice, eh, y bueno, y parecería ser que, bueno, estos son los rasgos, estas son las condiciones que esta persona ubica como necesarias para que se dé algo del... Y en realidad no, ojo, está diciendo, ¿no? Porque no,
no va por ahí, no coincide en general, ¿no? En realidad, de lo que él está diciendo acá, acuérdense que el agalma tiene que ver con algo de ese brillo, eso particular. Por eso él trae el concepto freudiano del objeto parcial, y es a partir del objeto parcial de Freud que él puede elaborar el objeto A. Del que objeto A, digo, concepto que se va a desprender del de Agalma. Y por eso yo también quise, bueno, mencionar esta cuestión de el otro es un sujeto, es un objeto, digo, esta confusión, ¿no?, que se arma. Porque más allá de que sí, es cierto que cuando uno, por ejemplo, está en pareja con un sujeto, es un sujeto el que está del otro lado, no es por eso que se lo ama. Y este es el punto clave. Y esto es lo que viene a decir Alcibíades cuando irrumpe, ¿no? No tiene nada que ver con lo que vinieron diciendo ustedes, ¿no? Sí, bueno, que nosotros amamos por lo bello, por lo atractivo, bueno, todo eso queda del lado de lo dicho, ¿no? Y en realidad lo que tiene la relación, podríamos decir, más cercana, o sí, más cercana con lo que es el amor, que Lacan lo va a nombrar el amor, realmente amar a alguien, dice. Realmente amar a alguien va a tener que ver con lo parcial, con una cosa particular, un objeto particular que el otro tiene en ese cofre, ¿no?, que guarda esa joya, que uno no puede ubicar conscientemente, que tampoco puede decir, puede articularse en un análisis, no digo que no, pero que uno no puede hacer una listita y decir si es esto, ¿no? ¿Y qué pasa tanto eso? Sí. Sabes que me anoté cuando empezaste a hablar como de las etimologías y eso, una que a mí me gustó en específico en relación al Mm, agalma, que era otra palabra que es akamai, que vamos a decir es sí. como anterior, y que se refiere a el concepto envidia, Ujú. o sea, Sí, que en sí. griego es envidia. Y a mí me llama mucho la atención esto del objeto y esta cuestión, vamos a decir, esta indicación técnica de Lacan, en el sentido de, viste, que en algunos, en un tratamiento alguien llega, ¿no? Y a veces, no sé si te ha pasado, pero tiene como adversarios, contendientes, ¿no? Alguien Ujú. que, vamos a decir, que contiene los males y no sé, las cosas, Enemigos, sí. enemigos, enemigos, exactamente. Y es muy interesante porque un poco a mí esto me ha pasado a veces, ¿no? A veces son enemigos de verdad, ¿no? Es decir, siempre son enemigos de verdad, pero digo, a veces son adversarios circunstanciales, vamos a decir que no hay material analítico ahí, no hay como una cuestión Ujú. analizable per se. Pero que hay otros, ¿no? Sobre todo con los que retornan mucho, porque es como una cuestión del retorno de alguien, ¿no?, que se afinca con otra persona en específico, que uno empieza a notar que hay algo en relación a este otro, que además, Ujú. por eso es que a mí el concepto de Akamai me pareció tan revelador, y esta cuestión como que es casi, no sé, como, no sé si es como una queja, una denuncia, pero sí tiene como esa cuestión, ¿no?, del otro, que la tiene un otro, y que sí uno podría decir, este otro encierra una joya, encierra algo, Ujú. que el análisis, ¿no?, termina de develar qué es lo que es, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es que, ¿no?, viene alguien y te dice, no, que lo que pasa es que yo quiero ser como tal, o me interesa tener, qué sé yo, esto que tiene el otro, ¿no? Es decir, por supuesto esto no, puede pasar cotidianamente, ¿no? Pero sí es muy interesante, vamos a decir, como la apertura de este cofre, ¿no? Mm. Que a mí lo que me parece más interesante es que es un fenómeno que aparece, ¿no? O sea, Sí. que uno no deja de encontrarse con eso. Es muy interesante lo que decís, porque yo medio que me lo había salteado, pero ahora me lo recordaste.
Eh, Esto del enemigo, porque el enemigo además tiene esa característica que escarbas un poquito y es amor, ¿viste? Es amor, no es odio. Bueno, sí es odio, pero digo odio como la otra cara casi. Y hay algo que dice Lacan, que yo repito, me lo salteé, pero que está buenísimo en relación a esto que decís, que es que hasta él dice algo así, bueno, recapitulemos, ¿no? Entonces, ¿qué es el alma? ¿De qué se trata? ¿No? Estas joyas que están ahí adentro de este cofre que no se sabe bien qué son ni por qué los tiene quien los tiene. Y dice, por un lado, entonces no se sabe bien qué son, y por otro lado, lo que sí se sabe es que de pronto estos provocan una subversión, te hacen caer bajo las órdenes de quien los posee, ¿no? Uno queda bajo las órdenes de ese quien lo posee, ya sea un enemigo, un amante, que bueno, tampoco hay mucha diferencia, digo. Eh, por eso me parece que sí, que la figura del enemigo, por supuesto, ese tipo de enemigo el que vos decís, esa distinción que vos haces de, bueno, no sé, alguien que realmente, por algún motivo, en algún momento particular, contingente, funciona como enemigo, pero digo, ese enemigo que vuelve y que insiste, eh, probablemente fantasmáticamente, es alguien que encierra algo de esto, sí. Es como queda como uno subyugado ante ese otro, y no se sabe por qué, ¿no? Porque uno dice, y esto es lo que Lacan, acá repito esto, ¿no? Como tengan cuidado cuando aparece algo de esto, no se crean lo que dice o lo que uno pareciera que es, porque eso que pareciera que es siempre es otra cosa en realidad. ¿No? Los dichos de no, bueno, por ejemplo, alguien que viene a quejarse de otro, ¿no? Porque siempre se fija en mí, porque me tiene de punto, porque cosas que se dicen sobre, no sé, a mí me ha pasado con pacientes que me hablan, por ejemplo, de sus jefes, ¿no? Que son figuras que a veces suscitan algo de esto. Eh, y bueno, sí, aparece algo de como cierta cuestión de que uno cae bajo las órdenes. Bueno, el jefe es la figura por excelencia, creo. El ¿Sabes? padre, ¿no? Sí, a mí, ¿sabes? O sea, de lo que me parece, porque las veces que me ha pasado, a veces uno, vamos a decir, como que uno, me parece que hay unos análisis donde esto cae más rápido, es decir, donde esta figura cae más rápido y tenemos como un nuevo elemento para analizar, ¿no? Eh, pero lo recuerdo mucho porque tenía un paciente que me decía, yo no entiendo por qué tengo que venir a hablar siempre de este tipo. Dice, pero ¿qué me pasa? O sea, era muy vistoso además, porque claramente Ujú. como que no podía, era como que bueno, y le pasaba algo, y en la sesión volvía otra vez a la cuestión. Pero bueno, lo que se terminó develando era justamente, ¿no? Como algo de, no sé, no voy a decir de su deseo, pero sí vamos a decir, al menos en este encuentro, algo agalmático. Ujú. Eh, este, sí, y eso es lo que voy Sí, a decir. está muy bien. Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que venimos diciendo, me interesa que no quede por afuera esta cuestión siguiente. Y es que Lacan logra esbozar, porque esto después eh, va a seguir una línea bastante larga en el resto de los seminarios, y en este incluso, pero al menos hace como un primer esbozo de una cierta separación entre lo que él va a llamar un amor que él nombra como amor de la oblatividad, ahora voy a entrar en eso, y lo que él después nombra como realmente amar. Él lo dice en esos términos, cuando uno realmente ama a alguien. Hace una distinción, ¿no? Y en realidad esta distinción siempre la hace diciéndonos a nosotros analistas que no nos olvidemos de lo que dijo Freud sobre la parcialidad, ¿no? Del objeto.
¿Qué es este amor de la oblatividad? La oblatividad tiene que ver con lo oblativo. Lo oblativo viene a ser algo así como cierta cuestión de ofrenda, una ofrenda hacia los dioses, ¿no? Algo así. Podría pensarse como una concepción que algo hacia los dioses, algo en relación a los dioses, ¿no? A endiosar. Entonces, Pero ¿se podría pensar como un sacrificio? es un sacrificio, sí. Hay que ver de qué. Creo que esa es una pregunta que tiene que ver un poco con esto. ¿Qué se sacrifica y qué se pierde? Bueno. Entonces él hace esta distinción entre lo que llama este amor, ¿no? Dice el amor eh, de, de lo total, de lo perfecto, de lo especular incluso, porque él, no acá, sino un poco más adelante, pero yo lo traigo, porque creo que lo dice en uno de los seminarios que vienen después, pero él después va a decir, hagamos esta separación entre lo imaginario y algo más del orden de lo real, incluso, ya no de lo simbólico, sino de lo real, ¿no? Eh, Hay en este tipo de amor, que es el amor que va hacia la completud, ¿no? Hacia la idea de que el otro responde, pasando por encima, o mejor dicho, dejando de lado lo que él ya viene diciendo en relación a que la relación sexual no existe, ¿no? A que esa respuesta no está, no se da. Eh, y ahí es que él posiciona o pone esto de la idea de que cuando uno ama a otro lo ama por su ser, ¿no? Lo ama entero, ¿no? Como todo, como un ser completo. Y encima hace como una especie de chiste, no muy gracioso, pero dice algo así como, bueno, también podríamos pensar que el otro es completo porque es como una especie de conjunto de muchos objetos parciales, entonces lo pusimos todos juntos y armamos una persona que es un objeto total, como si sumando todos los objetos se arma uno. No es, eso no funciona así, dice. No, no es eso. Eh, Acá entra la cuestión de lo que Freud llamó el objeto parcial, ¿no? Es un rasgo, un agalma, para empezar a usarlos como, si se quiere, sinónimos. Eh, una cuestión parcial eh, que está en el lugar de lo que podríamos pensar del sujeto, ¿no? No es al sujeto en sí como persona. Es algo particular que no podemos decir, que no sabemos qué es. Creo que hay un ejemplo muy claro que a mí me han hecho muchos docentes, que es de cuando uno está enganchado con alguien, ¿no? Y te gusta alguien y decís, ¿por qué me gusta este imbécil? Por ejemplo, ¿no? A uno le parece un tarado, un imbécil que no tiene nada que ver. ¿Por qué? ¿Y por qué me gusta? Y sin embargo, ahí hay ¿no? Es muy parecido a lo que decías vos, Emilio, ¿no? ¿Por qué sigo hablando de este tipo? ¿Por qué no puedo parar de hablar de este tipo? Bueno, porque hay algo de ese rasgo, de ese brillo que está ahí. Eh, y esto es lo que viene, repito, a plantear Alcibíades, y por eso Alcibíades subvierte todo lo que venía pasando en el banquete. Y es el momento, digamos, de la verdad, podría pensarse, cuando aparece Alcibíades. Incluso él dice que viene a enmascararlo, perdón, a desenmascararlo, bueno, a enmascararlo un poco también, porque si lo elige como objeto, pero lo viene a desenmascarar a Sócrates, ¿no? A decir, deja de decir todo esto que ustedes vienen diciendo, que acá yo tengo la posta, ¿no? No lo dice así, pero en su aparición lo hace, es decir, lo actúa. Y por eso digo que cae el discurso con el que se venía. Eso es como que queda ahí en una cosa de, todo, como en un análisis, ¿no? Por eso me parece que está bueno traer de nuevo esto que me venimos diciendo. Sí. Se nos va a acabar el tiempo. Bueno, ya igual termino con esta idea. Ahora volvemos a entrar. No, que me interesaba volver a traer esto que hemos dicho en los primeros encuentros, que
¿por qué Lacan toma el banquete? Porque lo usa como un acta de sesiones analíticas, ¿no? En un análisis pasa algo muy similar. Uno viene diciendo y diciendo, y por ahí pasa sesiones y meses que dice y dice, y hasta que de pronto algo irrumpe, ¿no? Un fallido o de alguna otra manera, y ahí el discurso cambia, y ahí algo se mueve. Eso es lo que hace Alcibiades. Y bueno, algo de eso tiene que ver con esta distinción que Lacan intenta plantear entre lo que él llama este amor que tiende a la completud y un amor un poco más genuino, y que va a tener que ver con ese rasgo. Bueno, ¿volvemos a entrar? A ver, Bueno, ok. Bueno, me hola parece Majo, que ¿cómo un estás? poco, ¿Querías hacer una pregunta, intervenir o algo sí, así? eso era lo que iba a decir. Hola, ¿cómo están? Bueno, un placer. ¿Qué tal? Bueno, sí, estaba Igualmente. acá escuchando todo lo que estaban comentando. Hasta ahora, pregunta como tal, no, pero sí quisiera como seguir escuchando un poco más, porque me parece como bastante interesante todo lo que están, todo el análisis que están comentando, ¿no? Yo hace un tiempo, bueno, Emilio me conoce porque hace un tiempo estudiamos psicoanálisis juntos, pero digamos como que perdí el seguimiento y estaba como aprovechando las charlas como para volver a reencontrarme, ¿no? Un poco con el psicoanálisis y volver como a todo ese conocimiento que, bueno, que no le seguí como el paso, ¿no? Entonces hasta ahora estoy como más que todo escuchando, y si tengo alguna preguntita o algo, puedo como intervenir luego. Bueno, buenísimo. Genial, me parece muy bueno que te reencuentres un poco con algo de estas lecturas, además. Ujú. Buenísimo. Sí, yo voy a hacer algunas referencias más, me parece que valen la pena. Y después también voy a dejar a Emilio, que creo que tiene también algunas cosas para comentar. Em, pero me interesaba leer, hacer una pequeña lectura muy cortita de algunas citas que un poco me parece explican lo que vengo diciendo de una manera, bueno, un poquito más elaborada. Estoy en la página 172. Yo tengo tengo la edición de Paidós, pero estoy después del punto 3, casi al final del capítulo. En el tercer párrafo, Lacan dice algo así. Se pregunta, algo de esto veníamos diciendo, ¿cómo se puede llegar a olvidar de esta cuestión? ¿No? Él viene hablando de cómo es que se olvidan del sujeto y el objeto, lo que dijo Freud. ¿Cuál es esta cuestión? Que el sujeto con quien de entre todos los sujetos tenemos el vínculo de amor, es también el objeto de nuestro deseo, ¿no? Esto es un poco lo que decía yo recién, de que no se trata de que el otro no es un sujeto, sino de que eh, el amor hacia ese otro está puesto en esa parcialidad, ¿no? En que el otro es además objeto de nuestro deseo, además de ser el sujeto. Y me interesaba también leer en la página siguiente, en la 173, bueno, un poco lo que decía Emilio sobre lo que pasa con los pacientes que vienen a hablar sobre sus enemigos, y dice algo así como, si este objeto les apasiona, y me parece muy importante el término apasiona, porque algo que dice Lacan acá también es que todo esto que venimos diciendo, y no de lo que se venía hablando en el banquete, es el discurso de la pasión. Y dice algo así como no solamente de la pasión, sino de la pasión
en su punto máximo, ¿no? En su clímax, casi. Dice, si este objeto les apasiona, es porque ahí dentro, oculto en él, está el objeto del deseo, Agalma. ¿No? Esta distinción también entre lo que veníamos diciendo de este amor oblativo y aquello aquello más del orden de la pasión, que tiene que ver con que hay algo ahí de ese objeto de deseo. Y bueno, y al final dice algo medio tirándose flores, porque esto es algo que se le atribuye a Lacan como prácticamente su única invención, ¿no? Que es un poco exagerado por ahí, porque me parece que Lacan tuvo algunas otras cosas que decir también y que dijo, pero él dice, al final de la 173, lo más moderno que se formula, lo más moderno encima, que se formula en la dialéctica analítica, gira en torno a la función fundamental del objeto. Esto es algo que también es un poco una indicación técnica o clínica, ¿no? Como no se olviden que en realidad de lo que se trata es del objeto en un análisis. Y bueno, voy a leer una última cita que resume un poco esta cuestión de estos dos tipos de amor, y ahora podemos hablar un poco más de eso, pero me gusta mucho como lo dice él, porque además lo dice medio poéticamente y dramáticamente, y dice, esta es el último párrafo de la 174, dice, creo haber hecho bastante por hoy diciéndoles que es en torno a esto concretamente, como en el análisis o fuera del análisis, puede y debe establecerse la división entre dos perspectivas sobre el amor. Una de ellas asfixia, deriva, enmascara, elide, sublima todo lo concreto de la experiencia en aquella famosa ascensión hacia un bien supremo, del que venían hablando, ¿no? En el banquete. Y es asombroso, y acá otra vez nos reta, es asombroso que nosotros en el análisis podamos conservar todavía vagos reflejos suyos, bueno, de 4/4, y acá hace una especie de, bueno, analogía que tampoco es tan importante, bajo el nombre de oblatividad, vuelve con esta concepción, esa especie de amar en Dios. Él acá nos da una definición que antes no nos había dicho, amar en Dios, y lo pone todo junto entre guiones, amar en Dios, por así decir, que estaría en el fondo de toda relación amorosa, ¿no? Esa es una concepción, va a decir. En la otra perspectiva, que es creo la que nos interesa, esto lo digo yo, y la experiencia lo demuestra, todo gira en torno al privilegio, al punto único, constituido en alguna parte por aquello que solo encontramos en un ser, y acá está lo que yo marqué tantas veces, cuando lo amamos verdaderamente, ¿no? Pero ¿qué es eso? Es precisamente Agalma, el objeto que hemos aprendido a circunscribir en la experiencia analítica. Bueno, eso también es una cuestión técnica, ¿no? Para que no nos olvidemos de eso. Yo creo que esto, por eso dije al principio que esto es un primer esbozo de esta diferencia que lo va a hacer entre lo que podemos pensar como algo más del orden de lo especular o de lo ideal, y lo que en realidad pasa, podríamos decir, lo que en realidad tiene que ver con el amor, que no viene del lado de lo oblativo, digamos, que no viene del lado de lo que se venía diciendo, sino de la irrupción de algo. Y a mí me parece lindo para pensarlo, y esto sí ya más allá de la clínica, pero bueno, por supuesto que sin dejarla de lado, porque en la clínica es en donde aparece, pero me parece que pensar en estos tipos de amores que son muy de esta época además, no sé, me hace pensar en una frase que escucho mucho, y esto sí lo escucho mucho en la clínica, lo escucho por afuera también, pero me pasa mucho de escucharlo en la clínica, y es esto de decir, no, este tipo no me gusta porque no me suma, o porque me resta, ¿no?
como si el amor tuviera algo que ver con eso, ¿no? Ese sí es el amor de la relatividad. O sea, si estamos posicionados ahí, ok, entonces sí tiene sentido estar esperando una suma, una resta, no sé, una multiplicación, no lo sé. Em, pero bueno, algo de eso que se da hoy en día, ¿no? De pensar al amor como un complemento, ¿no? Como algo que tiene que funcionar de determinada forma, y si no, chau, ¿no? Y si no cumple los requisitos, ¿no? Esto que también se escucha mucho de no, yo no quiero saber nada, no me quiero comprometer o quiero estar solo. Que bueno, también es medio, está bien, ¿no? Hay que ver sujeto por sujeto, pero me parece que se escucha mucho en el discurso general y que es un discurso que apunta a un amor ideal, ¿no? A un amor, eh, no sé, que como que todo lo puede. Lacan incluso hace referencia a un autor que no nombra, dice, como aquel autor, dice algo así, aquel autor que intentó ser, ahora podríamos decir, políticamente correcto, diciendo que nosotros, no sé, con cierto altruismo siempre el amor tiene que ser el amor al otro al otro por lo que es, ¿no? Hay que amar al otro por lo que es, como si no hubiera condiciones. Y acá vuelvo al tema de la condición erótica. Bueno, me parece que es una diferencia muy linda para tener en cuenta en la clínica, en la vida, pero bueno, en la clínica particularmente, porque es algo que se escucha mucho y tal vez es algo que se puede interrogar desde ese lado, ¿no? Pero ¿qué es lo que uno busca? Por ahí podría decirse algo así, ¿no? Como pero ¿qué estás buscando? ¿No? Alguien que te dice, no, pero bueno, este no me suma o me resta, qué sé yo. Está buscando un Bueno, contador. está buscando sí, claro, necesita alguien que le haga las cuentas. Sí, no sé qué cuenta hace, además, ¿no? No me suma. Bueno, eh, sí, bueno, eso. No sé si, Yo, bueno, sí quedan un montón de cosas, pero... quedan un montón de cosas. Yo, Sí. mira, me di cuenta que no tengo tantas intervenciones como pensé que tenía. Ujú. Yo, me parece que hay dos ideas que me gustaría sumar Muy bien. para sumarte. Eh, y una es la idea, ¿no? De esto, no, de lo que tú dijiste que me queda resonando, pero me queda resonando porque en el seminario se habla mucho de eso y Lacan me parece que hace un hincapié interesante porque en este seminario habla muy poco de los discursos y cuando se refiere a lo real lo Mm. coloca en la dimensión de los dioses, ¿no? Y, Sí. y esto que tú dijiste, amar en Dios, ¿no? Ujú. Que además me parece un tema extremadamente, vamos a decir, contemporáneo, porque justamente tenemos un Will Smith que empezó a pegarle a la gente en nombre de Dios, ¿no? Este, Ujú. eso, eso me pareció como Sí. God made me do it. Ujú. En esa línea, esta dimensión, la dimensión real de, es decir, para ordenarlo, ¿qué dice Lacan? Me parece que en la clase 2 o 3 de este seminario dice, los dioses son lo real, Sí. ¿no? Ujú. Los dioses son lo real. Y, o sea, porque me parece que no hemos hablado cero de los registros en estos Sí. encuentros, voy a ubicar lo real como lo que queda afuera del simbólico. Es decir, se funda lo simbólico y automáticamente es como si automáticamente se funda el simbólico y aparece lo real afuera del simbólico, ¿no? Y pienso en este objeto, en esta dimensión vamos a decir, en su dimensión real, la dimensión real del objeto, si se puede pensar así, precisamente como lo que retorna, ¿no? Como vamos a decir, como este Sí. enemigo del que no se puede dejar de hablar, o Ujú. como este imbécil del que uno puede estar enamorado. ¿No? Justo en ese punto es donde me parece que es interesante pensar esta cuestión de amar en Dios, ¿no?
como efectivamente algo que es de la dimensión de lo que retorna. Digo lo que retorna por aquella cita del seminario 3, ¿no? Que lo que queda excluido de lo simbólico retorna por lo real, ¿no? Como eso que insiste. Es muy interesante y además clínicamente es, vamos a decir, es muy loco que uno no deja de comprobarlo, ¿no? Que es como, esto está pasando y pasará, ¿no? Es decir, si uno pudiera apostar a eso, es como, bueno, es eso, ¿no? Hay algo de eso. Lo que pasa es que en un tratamiento, ¿qué es lo que sucede? Y ahora voy con mi punto 2, que está en el último capítulo, y me estoy adelantando, o sea, tipo, directamente estoy spoileando, No, sí, es que sí, hay algo muy importante. todo el seminario, ¿no? Pero casi en las últimas páginas, que Lacan está hablando del duelo del analista, ¿no? O sea, porque ¿qué tiene que doler? Entre otras cosas, su lugar de objeto en el tratamiento, porque a un final del tratamiento lo que uno espera, el lugar de analista es el lugar de desecho, ¿no? Es el lugar de desecho de ese objeto que cae. Bueno, y después podríamos hablar de las hipótesis de qué es lo que le sucede a ese objeto, ¿no? Pero cuando está hablando de ahí, hay una cita en la página 438 que dice: el duelo consiste en autentificar, perdón, me estoy confundiendo. Ya, acá está. No, es en la página 579. Dice: si la transferencia recibe su virtud del hecho de ser reducida a la realidad de la que el analista es representante, es decir, que el analista es representante de una realidad, ¿no?, que se pone en juego en transferencia, y si se trata de hacer madurar, o sea, que utilice este verbo me parece muy interesante, ¿no? Y si se trata de hacer madurar el objeto en el invernadero de una situación confinada, no le queda ya analizado sino un objeto, si se nos permite la exposición, que llevarse a la boca, y es el analista. Y esa noción, o sea, todo en verdad de lo que está hablando es increíble, y yo tuve que, vamos a decir, hacer un crop heavy de la cita, pero a mí sí me quedó resonando este verbo, porque, es decir, si estamos hablando vamos a decir, si estamos en el seminario de la transferencia y tenemos que ubicar por qué estamos hablando de este objeto, me parece que lo que es interesante del lugar que tiene que ocupar el analista, porque de lo que estamos, ¿no?, siguiendo la línea, ¿no?, de que el deseo del analista es esta operación analítica donde el ideal y el objeto, vamos a decir, se sostienen en su máxima distancia. Sí. Esta maduración del objeto, un poco lo que nos está diciendo es que hay algo en relación a este sileno, a este cofre que guarda una joya, que está ahí, y que es muy interesante, vamos a decir, conectándolo con el encuentro anterior. El analista no sabe lo que está dentro. No, claro. Mientras menos lo sepa, dice Lacan, más puede, vamos a decir, ocupar el lugar del que lo tiene, para que haya un análisis, para que pueda ocupar el lugar de la gente de un análisis. Pero a mí lo que más me interesa es esta idea de maduración, ¿no? Es decir, que de este objeto, de este objeto brillante, lo único que tenemos es un signo. Es como, vamos a decir, una especie de el principio de un hilo, que lo que hay que hacer es trabajar para madurarlo, ¿no? Como para... esa idea me parece muy interesante, que bueno, que es justamente algo que no sucede en el amor, ¿no? En el amor está eso ahí y está velado, y mejor que se sostenga así. Pienso, no sé. Pero en el análisis, eso es lo que sucede. Me interesó mucho cómo lo dijo Lacan. Hay una maduración de ese objeto. ¿Qué piensas? Sí, pensé muchas cosas, algunas las anoté, otras me las olvidé. Pero me acordé de algo que dice Lacan en el seminario 20, bueno, o sea, ya bastante después. Pasaron muchas cosas en el medio, pero dice algo así, hace una especie de distinción, está haciendo una diferencia entre el símbolo y el signo, ¿no? No necesariamente volviendo a Saussure, lo toma por supuesto de nuevo a Saussure, pero hace como otra vuelta, ¿no? Y dice algo así como que de lo que se tiene, bueno, lo que estás diciendo en realidad, de lo que se tiene en realidad
del amor es ese signo, ¿no? Como esa puntita, como Es lo que le decís vos. pide, es lo que le pide Alcibíades a Sócrates. Es lo que ¿No? Alcibíades le pide a Sócrates, en efecto. Ujú. Bueno, me acordé de esto que él dice mucho más adelante. Y después me quedé pensando en lo de Will Smith, porque es cierto que él decía algo así como que él lo había hecho en nombre de Dios, pero también dijo otra cosa que me resulta tal vez interesante pensar, que se lo tomó de tantas maneras, digo, hay gente que lo adoró, otro que le dijo de todo. eh, pero él dijo, el amor te hace hacer cosas locas, ¿no? Como, ¿no? Y por ahí, o sea, yo a mí quiero hacer un disclaimer y quiero decir que a mí me pareció terrible que el Will Smith se levantara a darle una cachetada a este tipo y también lo que dijo, me parece que no, no va. Más allá de que el chiste, y más allá de que es cierto, de que todo lo que pasa ahí en Hollywood y en ese espectáculo es terriblemente perverso, y él, lo único que me pareció interesante de lo que dijo en su discurso fue que ellos tienen que soportar esos chistes terribles, ¿no? Que los dejan en esas posiciones tan desagradables con una sonrisa. Me imagino que no solamente en los Oscars, digo, para poder llegar al lugar en el que están, seguramente se tuvieron que comer cada cuestión, pero bueno, eso también es decisión de ellos, ¿no? Pero eso me pareció interesante, ¿no? Al menos como alguna cuestión subversiva, pero todo lo demás me pareció realmente sí, bastante perverso. Pero si recortamos esto que él dice de el amor te hace hacer cosas locas, sacando un poco el cachetazo y lo que dijo después, o antes, no sé, pero lo que dijo en el discurso, me parece que algo de eso eh, tiene que ver con esto que venimos diciendo, esta cierta posición de subyugado ¿no? Ahí, porque, a ver, ahí se jugó algo de la rivalidad, ¿no? El otro tipo dijo algo sobre su mujer y él fue y le pegó una cachetada, ¿no? Eh, podríamos, podríamos pensarlo como desde ese lugar, ¿no? Y repito, no me parece que el fin justifique los medios, pero creo que hay algo de la locura que puede pensarse en relación a esto. Eso, digo, yo lo escuché, está bien, no lo escuché separado de todo lo otro que dijo, porque es medio imposible, digo, estaba en el contexto encima yo lo vi en vivo, me quedé en shock, me quedé mal realmente un rato. Eh, pero bueno, me parece que tal vez hay mucho para decir sobre esto. Me parecía que era medio que no, pero ahora me encuentro con que tal vez sí, porque es un signo de los tiempos, podemos pensar. Por eso se dijo tanto y se sigue diciendo tanto, ¿no? Desde el feminismo, desde el no feminismo, bueno, hay mucho para decir sobre lo que pasó. Es interesante. A mí yo me quedo con esto que recordaste, que la verdad una lucidez tremenda tuvo en recordar eso, ¿no? Como las locuras que te hace el amor, y sí. O sea, ¿cómo vamos a decir que no? ¿Cómo vamos a oponernos a esa Ujú. posición? Este, bueno, no sé, Majo, si tienes un comentario, una pregunta, algo que en relación, o sea, lo de Will Smith, por supuesto, pero digo a todo el encuentro también. Claro, bueno, me pareció bastante interesante lo que comentaban porque sí, ¿no? De hecho, sobre todo lo de esa idea de madurar, ahí sí tengo como una pregunta. O sea, cuando, bueno, Lacan hace como esta descripción sobre la maduración, lo hace como, claro, como desde el rol que toma el analista, por lo que tengo entendido en la terapia, ¿no? De cómo básicamente uno como analista, digamos, como con las ciertas pistas lingüísticas que te da el paciente, uno como se va un poco orientando, que me imagino como esa punta, ¿no? Como ese símbolo por el cual nosotros un poco vamos a adentrarnos y por ese lado como tomar ese rol del objeto.
Ahora, eso en cuanto a la posición como el analista, pero esa misma posición de del madurar o la maduración, eh, también se aplicaría con el objeto como tal, o sea, o eso únicamente en cuanto al analista en el rol que hace en la terapia. Me parece, a ver, te voy a decir lo que pienso porque no sé si entendí tu pregunta, pero ahí te digo lo que pienso. Lo que sucede, pienso, o sea, me parece que Ana después va a poder decirme lo que piensa ella, pero hay algo que se da inclusive muy temprano en el análisis, muy temprano en un análisis, cuando un análisis empieza, digo muy temprano, porque a veces Ujú. también para que empiece un análisis tienen que pasar cosas, que uno Sí, puede ubicar justamente que hay un signo de amor o de, vamos a ok, decir, ok. del amor ampliamente entendido. Es Ujú, decir, entendido como, inclusive como puede ser un poco picante, ese amor. Puede ser alguien que venga al consultorio y te dice, pero está sucio acá, ¿no? ujú, ¿No? Ahí uno ya puede empezar a ubicar algo de ese signo. Si uno piensa que, por supuesto, si uno eleva ese signo a, ¿no? Es decir, un signo ujú, que, o sea, ¿cuál es la particularidad de un signo que quiere decir algo? ¿No? Un signo ujú, quiere decir algo. Entonces, ¿qué sucede? El lugar del analista en ese sentido, lo que tiene que hacer es tomar ese signo y colocarle un signo de interrogación y ujú, conservarlo, ¿no? Decir, ajá, acá hay algo que nos puede, que es una pista en relación al objeto. En relación al objeto, que por qué se madura? Porque a medida que avanza un análisis, eso, es decir, ese objeto en ese primer momento lo que es un signo, no es un objeto, es el signo claro. de algo de eso. Entonces, mientras haya algo de eso que se pueda conservar, que se pueda conservar como una pregunta inclusive, ¿no? No es decir, exactamente, que se pueda conservar como una pregunta, es que este objeto madura. ¿Y madura en qué sentido? Madura en que hay algo del análisis que va llevando al analista y al analizante, a los dos, porque el analista dice Lacan que puede estar un poquito más adelante, pero no mucho más, ¿ah? Porque, Ujú, porque en verdad el analista no sabe lo que está empollando, vamos a decir, para decir, o sea, claro. es decir, no sabe cuál es el pollo que va a salir de ese huevo. Eh, y pero es importante que él pueda hacer del huevo, hacer de la vasija que contiene, ¿no? Y en ese sentido se madura. A medida que un análisis avanza, efectivamente se madura el objeto. ¿Para qué se madura? Para que caiga. Ujú, ¿Por qué? Porque, es decir, finalmente este objeto es el que queda ubicado como objeto causa de deseo. Pero para no enloquecernos, eh, y que yo no me confunda tampoco, porque tampoco es que lo tenga demasiado claro, me parece que en el seminario 10 va a decir, en el seminario de la angustia, va a decir que precisamente el, vamos a decir, el hecho de que se pueda hacer es que está adelante. Lo que pasa es que el sujeto no sabe esto. Hay algo de un análisis lo que hace es develar ese objeto. sí. Eh, a eso, no sé si con eso respondí tu pregunta, Bajo. Creo que no. Yo, a mí se me ocurre otra cuestión. Yo no sé si puedo responder mejor a tu pregunta porque además a mí se me arma la misma duda que a Milo y en realidad que a vos. Em, Ujú, pero sí me hiciste acordar algo que no dije y que me parece que también tiene que ver con algo de los movimientos que se van haciendo en el análisis que van generando que se vaya de un punto a otro, ¿no? Que sea un cierto avance, madurez también podemos pensarlo. ujú, Que se llega de este signo, digamos, a qué es ese objeto, que el analista no sabe qué es. Y yo creo que hay esos movimientos para alcanzar esa madurez, son movimientos que se hacen a través de la transferencia. Porque yo no sé si, yo lo que había entendido de tu pregunta era si vos pensabas si era algo del analista, era algo del analizante, o cómo, de dónde salía esa maduración. Y sí. yo creo que tiene que ver con que se da en la transferencia. No sé si es de uno o es de otro. Es en, en la cuestión transferencial, que son movimientos. Después habría que ponernos a pensar
en la cuestión de los nudos, ¿no? Pero eso ya es como irnos muy por ahí lejos. Pero, bueno, algo que por ahí no dije y que estaría interesante traerlo, porque Lacan lo menciona en este capítulo en relación a esto, es que este amor de la oblatividad, podríamos pensar, es el amor con el que el sujeto llega al análisis, ¿no? El sujeto llega al análisis con una idea justamente ideal sobre el amor, que en general es lo que lo lleva a análisis, ¿no? A quejarse de, o que está sufriendo por, etc. Entonces, a través de esos movimientos que van a tener que ver con este signo, bueno, esta puntita, digamos, que un poco se puede ubicar y que a través de los movimientos que se dan por la transferencia, transferencialmente se puede llegar a esa madurez de la que hablaba Emilio, o de la que hablaba Lacan, tiene que ver con empezar a ubicar ese otro tipo de amor. Bueno, no sé, a mí me hizo pensar un poco en eso, el tema del objeto, de este objeto que el analista está apoyando y no sabe qué es. Porque tampoco es que digo, no es que nosotros sabemos cuál es el punto de llegada, no se sabe, pero sí que hay ciertos movimientos que se van dando en la transferencia y que van a ser solamente a partir de la transferencia, porque sin la transferencia el analista puede ser muy ducho en lo que hace, pero no se dan, ¿no? Eso, no sé, si algo de esto te esclarece un poco. Sí, sí, la verdad que sí, o sea, porque como, claro, como lo explicó Emilio, sí como comprendí en general la noción de la idea, pero sí me quedaba como esa duda, ¿no? Pero sí, efectivamente tienen como, tiene coherencia, ¿no? En el sentido de que sí, si uno como analista, digamos, vas a hacer el papel de como empollar el huevo, ¿no? Ver qué es exactamente lo que sale de ahí, tú eres como, dice Emilio, ¿no? La contención, el medio por el cual se va a crear esa construcción, y a medida entonces ya cuando la persona o el analizante en este caso tenga quizás un poco, se caigan un poco esos velos y se devele qué es lo que hay dentro, ya obviamente deja como que de, bueno, pienso yo, ¿no? Quizás deja como de idealizarlo, es como que lo suelta de alguna manera. ¿No? Es como que, ok, esto es, tengo como mi respuesta, lo suelto, lo dejo ir. Ay, perdonen chicos, lo que pasa es que está jugando acá Perú y mis vecinos están vueltos locos porque para Perfecto. clasificar al mundial. Disculpen. La pasión y el amor te hace hacer Claro. locuras. Sí. Sí, hay algo ahí interesante que tú dijiste en relación al ideal, Majo. Precisamente, yo pienso que hay algo de esa maduración del objeto, y creo que es la propuesta lacaniana, ¿no? Que a medida que hay algo entre ese objeto y el ideal que se pueda separar, el objeto efectivamente hay un punto en el que cae. No lo sé, en verdad, me parece que se me hace a mí esa idea también, como para pensarlo gráficamente. Pero, vamos a decir, me parece que los tres compartimos una pregunta muy parecida a la tuya. Y es una pregunta importante, porque sin esa pregunta efectivamente no se puede poner una inciencia, como dice Lacan, en el centro del tratamiento, y no se puede gestar eso que, bueno, que se debería gestar, pienso yo, que está bueno que se geste. Así que, bueno. Bueno. Creo que por hoy lo podemos dejar hasta acá. Me parece que en el siguiente encuentro efectivamente podemos hablar un poco más del ideal, de los ideales, que ya vendría siendo hora que entremos a la cuestión. A mí también me parece importante retomar el tema del símbolo, que es la clase 17. Pero bueno, lo seguimos pensando. Bien, bueno, gracias, Majo, No, por tu participación. Gracias, Emilio. gracias a vos. Así que bueno, Nos vemos la nos próxima. vemos en 14 días. Dale. Perfecto, muchísimas gracias chicos, un Chao, placer. chao. Igualmente.